Y amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Viendo la gloria de Dios. Hay una pregunta que generalmente se hace y que cada vez que los cristianos nos acercamos a un templo, a un lugar donde se adora a Dios, casi siempre surge esta pregunta: ¿cómo hago para ver la gloria de Dios? ¿O vengo a ver la gloria de Dios? Eso es lo que siempre nos preguntamos. Y cada vez que nos estamos preguntando de ver la gloria de Dios, nuestro pensamiento casi nunca tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Porque nosotros estamos pensando en otras cosas que creemos que es la gloria de Dios. La vez pasada le decía que la gloria de Dios es una definición de una palabra y está establecida que es la gloria de Dios, pero nosotros nos han enseñado muchas cosas. Por eso es que cuando pensamos en ver la gloria de Dios, casi siempre pensamos en milagros. O sea, si hay milagros, vi la gloria de Dios. Si no hay, no vi la gloria de Dios. Pensamos en sanidades. Pensamos, tanto así, hermano, que nuestros cantos que le expresamos a Dios, casi la mayoría están basados en que Dios muestre su gloria. Se lo pedimos al Señor: queremos ver tu gloria, muéstranos tu gloria. Y entonces venimos con esos preconceptos en nuestra mente, a veces cerrados, casi siempre la mayoría errados, ¿verdad? Pensando, se cree que si sentí algún escalofrío durante el culto, la gloria de Dios me tocó. ¿No es verdad? Si algo me gustó hasta el grado que me emocionó, quizás terminé llorando, le llamamos un culto de gloria. Y casi siempre estas manifestaciones giran en nuestra cabeza, en nuestra mente, cada vez que nosotros decimos: quiero ver la gloria de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra, hermanos, la sombra, porque cuando vamos a la Biblia encontramos que hay dos maneras. El Antiguo Testamento solo era la sombra de una manifestación de la gloria de Dios, pero no era la gloria de Dios en representación plena o completa. Entonces el Antiguo Testamento muestra algunas manifestaciones que son parte de la gloria de Dios. Se recuerda, una de las famosas, por ejemplo, es la Shequina de Dios. La Shequina de Dios era la presencia de Dios en el tabernáculo o en el templo. Eso era increíble. Entonces, cada vez que pensamos en eso, pero eso en el Antiguo Testamento muestra que solo era una parte de lo que en esencia es la gloria de Dios, porque no es todo eso. Por eso es que vamos a ir, con la ayuda del Señor, avanzando. Vamos haciendo una mención en todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no es algo místico como nosotros pensamos. Es tan real, es tan literal. Por eso es que la Biblia lo manifiesta, ¿verdad? Hay dos palabras que cuando uno va al griego, ¿para qué le voy a mencionar el griego si a nadie nos interesa? Pero en el Antiguo Testamento, cuando hablaba de gloria de Dios, se estaba refiriendo a la expresión del griego, significa pesado. O sea, mostraba a un Dios pesado. Pesado quiere decir poderoso y majestuoso. Entonces, cada vez que se hablaba de la gloria de Dios, hermanos, se venía la idea de este Dios majestuoso y poderoso. Pues nosotros adoramos a un Dios poderoso. No hay nada imposible para Él. Majestuoso porque se manifiesta de diversas maneras y hace una diversidad de cosas imposibles para nosotros los hombres. Aun cuando se habla de la voluntad de Dios, se habla, hermano, de la gloria de Dios. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Es donde está la gloria de Dios. Por eso es que cuando el hombre descubre y entiende la gloria de Dios, la voluntad la hace espontáneamente.
sigue. La manifestación de la nube en el pueblo de Israel, ¿por qué se levantaban? La Biblia dice que cuando esta nube comenzaba a levantarse del tabernáculo, todas las tendas de los judíos comenzaban a empacar todas sus cosas y a seguirlo voluntariamente. ¿Por qué? Porque ellos seguían la gloria de Dios. Por eso es que al hombre o al cristiano, a nosotros, no se nos debería hacer imposible o complicado o sacrificial seguir al Señor. Porque si entendemos que estamos siguiendo la gloria de Dios, este Dios poderoso, este Dios majestuoso, claro, cuando Él se levante yo quiero irme. Pero si mi buscar de Dios, si mi servir a Dios se está volviendo fatigoso, quiere decir que yo no he entendido por qué me muevo. Por eso es que cada persona que pregunta dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. No está basada en una respuesta que alguien te dé, sino está la gloria de Dios, la voluntad. Cuando tú preguntas por la voluntad tienes que saber, ¿está la gloria de Dios ahí? Porque si no está la gloria de Dios, ¿para qué vamos a hacer algo donde Dios no está? Y si Dios está, nos movemos espontáneamente, voluntariamente. No importa que nos digan. Imagínense que cuando se suspenden los cultos en la iglesia, hay gente que se molesta. Se molesta. Hay otros que están esperando que se suspendan. Ay, menos mal, gracias a Dios. Todavía le dan gracias a Dios por no venirlo a adorar. Pero hay otros que dicen, ¿por qué? Si la gente común sigue haciendo sus actividades bajo la nieve, bajo la lluvia, bajo todas las cosas que estén pasando, ¿por qué? Entonces, cuando hay esa expresión de por qué, es porque la persona tiene un significado de lo que está siguiendo. Tiene claro que cada vez que se acerca a Dios o cada vez que hace cosas para Dios, está siguiendo la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces le viene espontáneo y cuando te blocan, sos capaz de saltarte el muro y hacerlo. Si me hago mi culto yo solo acá en la casa. ¿Por qué? Porque se ha comprendido que estamos siguiendo la voluntad de Dios y en esa voluntad de Dios se encuentra esa gloria de Dios. Por eso es que Israel le seguía. Podemos sacar una variedad de conceptos y de cosas, decir, le seguía porque era desierto, porque después se quedaban solos. Bueno, esas son ideas, imaginaciones para presentar una predicación, pero si vamos al concepto claro, seguían porque ahí estaba el poder. Ahí estaba la sanidad, ahí estaba la provisión. O sea, la gloria de Dios es todo para nosotros. Entonces en el tiempo antiguo se manifestaba de esta manera, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento le decía, cada vez que se expresaba la gloria de Dios, se hablaba de este Dios poderoso y majestuoso. Ahora, en el Nuevo Testamento el griego lo presenta de otra manera, porque hay otra palabra para poder referirse a la gloria de Dios. Y la palabra con la cual se expresa la gloria de Dios habla de la reputación de Dios. Entonces, la reputación es el carácter de lo que Dios es, o el conjunto de atributos divinos de lo que Dios es. Cuando se unen esas dos cosas, es un Dios poderoso, majestuoso, con un carácter divino. El carácter es el que habla de la reputación de la persona. No miente, porque no es hombre para mentir, no se arrepiente, es fiel. Entonces eso habla de esta reputación de Dios. Y en el todo, le decía, cuando se une todo, nosotros encontramos a este Dios poderoso, la esencia de Dios. Por eso es que cuando el hombre tiene experiencias con Dios, como le decía el domingo pasado, es difícil que el hombre abandone a Dios. Es difícil. ¿Sabe por qué nosotros pecamos? Los cristianos pecan, se van, se enfrían, se apartan. La mayoría de separaciones de un cristiano con relacionarse con Dios tienen que ver por el pastor, por los diáconos, por la hermana de la cocina, por el servidor, por el chofer, por el chucho,
o sea, el perro, por el gato. Pero casi toda nuestra relación con Dios se rompe por cuestiones humanas. Es tan frágil nuestro evangelio que cualquiera lo puede destruir. Pero ese no es el evangelio que la Biblia nos presenta. Porque el evangelio que la Biblia nos presenta es que el hombre tiene experiencias con la gloria de Dios y esto lo hace sólido. El hombre que tiene experiencias con la gloria de Dios no abandona, no se corre, no se enfría. Lucha contra toda la adversidad, porque hay un mundo de adversidad que a nosotros nos combate las 24 horas para tirarnos por el piso. Pero el que tiene experiencia con Dios lucha. ¿Por qué lucha? Porque sabe que confía en un Dios poderoso y que no importa que puedas tropezar y caer, te levanta, porque tiene el poder de levantarte, restaurarte y meterte en la vía de nuevo. Si hay enfermedades, sabes que tienes un Dios sanador. Si hay, hermano, problemas, sabes que tienes un Dios que soluciona. Si hay necesidades, sabes que tiene un Dios que provee. Entonces, en definición, el creyente se vuelve sólido, y ese es el que persevera. Porque hay gente que persevera porque se le lleva colgando. La iglesia se acostumbró a que alguien me lleve colgando. Por eso es que los voceros de Cristo cantaban una alabanza muy preciosa, antigua, que no les gusta ya en estos tiempos. Entonces, los hermanos de este tiempo ya no quieren caminar. Cuando dan un paso lento, quieren hacerse cargar, y piensan que todo el tiempo el que es más fuerte lo va a llevar, y que al llegar al cielo, allá en la gloria los va a bajar. Si me viene a traer a la casa, voy. Si me da un pasaje, vengo a la iglesia. Dice, los hermanos de este tiempo ya no quieren ni orar. Se arrodillan un momento, nada más por disipar. Se hacen que están orando con todo el alma y con devoción. Medio cierran los ojos, haciendo el mate de la oración. Usted va a ver gente de rodillas ahí. Yo a veces paso por abajo y los veo que están viendo para la alfombra así. Está en su mundo. Pero de allá atrás se ve que están arrodillados. A veces hasta tiemblan del frío. ¿Sabe por qué nuestro camino en el evangelio se vuelve frágil? Porque no buscamos una experiencia con Dios. En los momentos más críticos de mi vida cristiana, yo he visto a Dios actuar. Por eso es que cuando viene el desafío, la dificultad, me puede agobiar, me puede tocar, me puede tirar por el piso, pero mi fe se mantiene intacta. Y decido, hermano, de ahí donde estoy tirado en el piso, seguir confiando en Dios. ¿Por qué? Porque mi Dios es poderoso, es majestuoso. Su reputación dice que nunca ha dejado un hijo suyo abandonado. Eso habla del carácter de Dios. Esa es la gloria de Dios. Entonces vamos entendiendo que las dos palabras unidas nos están mostrando esta reputación de Dios, que no es meramente algo que se siente en un culto. No es solo eso, es lo que Dios es en esencia. Entonces el hombre debe tener esta confianza y esta seguridad en Dios. Entonces eso es lo que la Biblia nos muestra, la gloria de Dios, ¿verdad? Como definición, ese carácter de Dios que tiene siempre, siempre, hermanos, para ayudar a su iglesia. Entonces la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, le decía, mostraba parte de lo que Dios era. Por eso es que aparecía ahí, por ejemplo, tenemos en Éxodo 24:16, vea lo que nos dice la Biblia. Fue el Antiguo Testamento que comienza a manifestarnos la gloria de Dios. Y dice acá en esta expresión que la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí, y la nube le cubrió por 6 días.
Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de las nubes. Pero dice que cayó, hermano, con todo su poder. Tanto que Dios mandó a Moisés a que diera instrucciones al pueblo. Y el pueblo, al ver esta manifestación de Dios, se aterrorizó. Los hebreos se aterrorizaron. Hasta el grado que decidieron y dijeron, de hoy en adelante, le dijeron a Moisés, tú hablas con Dios. Nosotros no vamos. Porque la manera como Dios se manifestó es la misma manera en que se manifiesta al inicio de la iglesia primitiva. Se asentó sobre el lugar donde hacían y donde habitaban los primeros cristianos y mató a 2 individuos por extraer de la ofrenda. Los mató por unos cuantos pesos. ¿Sabe que hay gente que va a perder su salvación por unos cuantos pesos? Yo veo gente criticando por Facebook, por internet, poniendo ahí, tienen una cosa contra de darle a Dios. No sé por qué. Quizás Dios no les da a ellos, pero nosotros hemos aprendido a darle porque Dios nos da. Pero esa gloria, por eso, ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que la iglesia de hoy vive sin temor de Dios. Hoy nosotros creemos que los medios de información, ¿verdad? Los medios cibernéticos son para que nosotros digamos lo que querramos. De cada cosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta a Dios. Si a ti te gustan los likes, los comentarios, y crees que por eso estás impactando, recuérdate que de cada cosa que publica, si no estás seguro, si no sabes lo que habla, mejor no lo hables. Va a dar cuenta a Dios. Va a dar cuenta a Dios. Yo a veces estoy en Facebook, voy a mandar un mensaje y después digo, uy, pero esto va para todo el mundo y si digo algo equivocado, mejor no. Y a veces publico cosas que a la gente le gusta. Pues la gente no examina, a ellos solo les gusta mandar manitas, corazones, perritos, gatos. Sí, ellos mandan de todo. Yo a veces escribí el último punto y le doy, publico, plin, 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 caen. Esto me estaban esperando. Yo me quiebro la cabeza porque recién lo publiqué y aparece el primero. ¡Pam! El hermano, no voy a decir el nombre. Sí, quizás yo soy así porque como yo veo el mensaje hasta el siguiente día. Sí, usted no me avisó que no venía. Yo le envié el mensaje. Vamos a ver. Si acá está. Pero hay otros que están pendientes. Pero lo que yo le quiero decir, hermano, que vivimos sin un temor de Dios. Por eso es que decimos y opinamos y pensamos, hermano, lo que nosotros queremos. Vamos a dar cuenta a Dios. Por eso es que no crean que el pensamiento de venir al templo y levantar las manos, tu gloria, tu gloria, tu gloria. No, esta gloria de Dios nos tiene que hacer pensar siempre. Si quiero ver tu gloria, debo pensar en tu majestad, debo pensar en tu poder, debo pensar en tu reputación, en tu carácter, en lo que tú eres en esencia como Dios. ¿Por qué? Porque eso me va a bendecir o eso me va a juzgar. Y eso es el temor a Dios. Por eso es que el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con él. ¿Sabe por qué? Porque cuando la persona sabe que no está en grado de acercarse a Dios, deberíamos ser sinceros con Dios. Israel sabía, los hebreos sabían, no estamos en condición de acercarnos a este Dios. Si esta gloria manifiesta en el monte, es el poder de Dios y Él ha dado recomendaciones de que ningún inmundo se acerque, no nos acerquemos. El pueblo de Israel siempre vivió inmundo hasta el tiempo de Jesús. La iglesia de hoy habla de santidad, pero hay un porcentaje muy alto que vivimos sucios. Sí, hermano, piensa en la sangre y a veces dice, no, eso no es para mí. Bueno, hay que ver qué es lo que hace, cómo vive, qué piensa, qué dice. Por eso es que cuando llevaron en el tiempo de Jesús a la mujer que debía ser apedreada por la ley de Moisés, Jesús los pone a prueba, a los líderes religiosos. Y les dice, es verdad, la ley dice que hay que matar a mujeres, apedradas a mujeres como esta. A ver, si alguien está limpio de pecado, tire la primera piedra.
¿Quién va a matar? ¿Quién es el primer santo y justo que va a matar a esta mujer? Comenzaron a verse uno a otro. ¿Tú qué dices? No, yo no. ¿Y tú? No, a mí no me metan. Y dice que comenzaron a irse. Eso habla de estado de conciencia. Si como hoy se vive sin temor, basta que suceda un problemita en la iglesia y caemos como pirañas. Ay, míralo, ay acá y ay allá. Y nos comemos al pobre cliente que no lo mató el pecado ni Dios, lo asesinamos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos el temor de Dios. Por eso es que nosotros nos comportamos de esa manera. Pero cuando el hombre vive bajo el temor de Dios, sabe que Dios tiene el control de todo. Y Él es el que busca todo. Y Él es el que controla todo. Y de Él nadie se escapa. Por eso es que la iglesia, hermano, tiene que vivir siempre con el temor de Dios en nuestra vida. Para cómo caminar, cómo vivir, qué pensar, qué hacer. Si todo nuestro ser debe de estar en completa sincronía con estos atributos divinos de Dios. Mis pensamientos eres tú. Porque recuérdese que a la mente llegan miles y miles de pensamientos por minuto. Y hay un porcentaje muy alto de los pensamientos que los envía el diablo. Sea mente cristiana o no sea mente cristiana. La diferencia es que el cristiano activa un colador, un cernidor, que decide qué bajar a su corazón y qué rechazar, qué edifica y qué no edifica. El que no lo tiene, pues agarra de todo. Pero somos bombardeados, hermano, las 24 horas, y lo único que nos mantiene en pie es que tenemos que vivir con este temor de Dios. Entonces dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Le dije que esto causó, hermano, temor sobre el pueblo de Israel, y determinaron de que fuera Moisés, ¿verdad?, quien se acercara. Vea lo que dice. Esto fue en el monte Sinaí. Luego tenemos Levítico capítulo 9 versículo 6. ¿Qué nos dice ahí? Estamos hablando donde aparece la gloria de Dios por primera vez. El Antiguo Testamento, recuérdese que es la sombra del 9. Y entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová a Cedro, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Dice la Levíticos que se aparecía en el santuario después de que los judíos llevaban sus ofrendas de expiación. Esto es, dice, la ofrenda de expiación tenía que ver uno con la conciencia del individuo. Porque la ofrenda de expiación, ¿para qué era? Para que me apartara los pecados. No los eliminaba, porque no hay sangre de animal que eliminara los pecados. Pero Dios había establecido que llevando esta especie de ofrenda, los judíos, los hebreos, podían Dios apartarle su culpa. Eso se llamaba expiación de pecado. Y ellos venían, y hasta que ellos presentaban esta ofrenda, pero comenzaba con la conciencia del hombre. Es igual del evangelio. O sea, recibir a Cristo o ser evangélico no es una decisión mía, que yo vine al altar y acepté al Señor. Tuvo que ser una obra de Dios en el corazón de la persona, pero Dios comenzó a hablar a ese corazón a través de la palabra, porque la fe viene por el oír. Y la palabra es la que confronta al individuo que es culpable de pecado. Esa es la conciencia. Se activa la conciencia y el hombre sabe que es culpable de pecado, pero que hay una solución. Jesús. ¿Quién se lo enseña? El mensaje de la palabra, donde quiera que él lo escuchó. Pero lo primero que hace el hombre es activar su conciencia. Soy culpable, he pecado, hay una solución, Cristo Jesús. Y así se acerca a Dios. Y cuando se acerca a Dios bajo esta convicción, entonces, hermano, nosotros gozamos de toda la manifestación de Dios basada en la gloria de Dios. No hay manifestación de Dios. Dice que Dios se manifestaba en el templo después de la presentación de la ofrenda de expiación.
Si en el mismo liderazgo nosotros, en la misma escuadra de servidores, siempre hemos tenido problemas. ¿Por qué, pastor? Porque la gente peca y sigue viniendo el domingo a servir. Y los servidores somos la cabeza para que Dios se manifieste en la vida de todas las personas que vienen acá. Somos los pioneros. Es casi la representación de la tribu sacerdotal, que eran los que hacían el trabajo en el templo para bendecir a las otras tribus. Pero ellos vivían en un proceso. Primero, habían sido separados por Dios. Segundo, tenían que vivir limpiando y purificando su vida para ejercer la función de sacerdote. Y luego recibir la ofrenda de cada individuo que llegaba ahí, llevarla al lugar donde la quemaban y ahí ofrecer el sacrificio. Esto tenía que ser aceptado por Dios, viendo la condición del sacerdote y la condición del individuo que traía la ofrenda. Por eso es que los servidores somos, no dije que somos esos sacerdotes, somos una especie en la función que ejercemos. Entonces no puede venir a ejercer un servicio sin antes tener conciencia si estoy bien con Dios o no. Porque de que barrió la iglesia lo hizo bien, como lo hace todos los domingos. De que saludó a los hermanos y se sonrió, lo hizo mejor. El problema es, ¿tengo conciencia? ¿Por qué los cultos comienzan a carecer de manifestación de Dios? Casi siempre se tilda al pastor, porque la gente cree que el pastor es el sumo pontífice. Así, la gente tiene esa idea. Al pastor le escucha más Dios, el pastor está más cerca de Dios, al pastor lo quiere Dios. Si usted tiene a Cristo en el corazón, somos iguales. Y si yo peco, hay condenación igual. La cercanía a Dios no es por llamamiento ni por ministerio, es por la consagración. Entonces la manifestación de Dios en un lugar no es por un individuo, es por un pueblo. Por eso es que Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando decimos alabanza no es que nos pongamos a cantar. La alabanza no es canto. Alabanza es la honra que le damos a Dios en el estilo de vida. Cuando la gente tiene una buena reputación nuestra. Eso es alabanza a Dios. Usted sale de su casa y el vecino le dice buenos días y lo admira. Y cuando regresa, buenas tardes. Y ellos dicen, esta mujer no sé qué tiene. Dice, pero siempre está contenta, siempre nos ayuda, siempre nos saluda. Entonces, ¿qué es lo que ustedes, cuando ellos expresan eso, ellos están hablando de su comportamiento y ese estilo de vida le está dando alabanza a Dios? La alabanza no es cantar, hermano. Si como Dios habita en medio de la alabanza, comenzamos a cantar. Y a quien cante más fuerte porque Dios habita. No, la alabanza no es cantar, es nuestro estilo de vida. Entonces, de un pueblo que se reúne en el nombre de Jesús. Reunirme en el nombre de Jesús no es un... un objeto que yo agarro o un nombre que lo puedo mencionar cuando quiera. No, reunirme en el nombre de Jesús es que he pasado, ha visto hoy todos los negocios y más que todo en los aeropuertos se ve. ¿Cuántos controles se pasan en un aeropuerto? Ha visto que usted saque todo acá y usted pasa pi, 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 pi. Ay, sí, sí, no anda nada ahí. Ay, sí, el llavero, ok, vamos. Pi, 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 pi. Otra vez dice, sáquese usted. Hermano, allá en México los hombres pasan en calzoncillo.
como México es la puerta para pasar a América, a Norteamérica. Hay uno desde que baja del avión lo agarran como prisionero, un montón de soldados, y lo llevan a un cuarto y lo tienen ahí sentado. Pero está esta serie de control, y hasta que deja de pillar esa máquina, lo dejan ir y todavía lo van viendo con sospecha. Y la próxima vez tenga más cuidado. Lo dejo ir porque la máquina acá no agarra nada, pero tiene cara de malo. Ese sistema es un sistema bíblico. Cuando hablamos de santidad, cuando hablamos, hermano, de acercarnos a Dios, se pasa una serie de detectadores de mentira. Y eso, si lo aprobamos, nosotros vamos delante de la presencia de Dios. Si no, no. Por eso es que reunirnos en el nombre de Jesús es si yo reuní y pasé. Por eso es que cuando usted viaja, ¿no? Y ya cuando pasa de todas esas cosas y ya va para el avión, uno va molesto, enojado con todo, tiene que irse metiendo todas las cosas de nuevo. Y comienza a decir un montón de cosas como que si uno fuera delincuente. Es que no lo hicieron por usted, lo hicieron por los verdaderos delincuentes que tratan la manera de pasarse. De repente dice el pastor, ¿por qué está predicando eso si yo soy santo? No lo estoy predicando por usted. Lo estoy diciendo por los que han dejado de ser santos. Y usted que puede dejarlo de ser. Porque el que esté firme, mira que no caiga. Entonces está esta serie, hermano, de recomendaciones a la cual nosotros nos exige para que nos podamos acercar a Dios. Y dice que hasta presentar la ofrenda, la gloria de Dios caía en ese lugar. Quemaba la ofrenda, expiaba el pecado y la gente iba satisfecha. Porque nuestro Dios es un Dios proveedor. Pero no es un Dios que admite el pecado. Pero ese es el problema que a veces se da en nuestra vida, que queremos seguirlo ocultando y ocultando y ocultando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Había una muchacha allá donde yo crecí y comenzó a padecer de un dolor de estómago. Ella salía, era muy negociante la muchacha, ella hacía tamales, pasteles, pupusas, todas las mañanas y la tarde ella andaba vendiendo tamales de pato, tamales de gallina. Pero cuando le sucedió eso, dejó de salir. ¿Y qué? Estaba enferma. A los 3 meses se veía panzoncita. No sabía qué le había pasado. Usted le preguntaba, no sé lo que me pasa, pero estoy enferma. A los 9 meses se le terminó la enfermedad. Ahora, ¿cómo se puede ocultar un embarazo? Es tan cierto que toda mujer, estoy claro, porque solo las mujeres dan a luz, toda mujer que sale embarazada va a dar a luz a los 9 meses, o a los 7, o a los 8. Pero eso no lo puede ocultar, que es un embarazo y que es resultado de que se acostó con alguien. Eso es tan real que va a aparecer. Hermanos, ¿hasta dónde nosotros queremos seguir ocultándole a Dios? Es tan real que toda mentira va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Todo. Hay personas que cuando vienen a hablar con el pastor dicen, sí, pastor, pero yo hace 2 meses terminé. Es que no importa que terminaste, salió a la luz. Salió a la luz. Hay gente que después de 2 años, de 3 años, 4 años, uno se da cuenta de lo que hizo. Pero yo ya lo terminé, porque nosotros con el tiempo queremos olvidar todo. El problema es que con Dios no es. Siempre lo va a sacar a la luz. Porque Él es la luz. Él es la luz. Y la oscuridad no puede estar delante de Él, solo la luz. Por eso es que
las iglesias, mire, ser pastor, ser líder o ser un servidor de la iglesia donde usted está involucrado en actividad, porque hay gente que viene y ellos quieren que acá todo es santidad. No, hermano, acá toda la semana nosotros tenemos noticias de gente que cae, gente que se levanta, gente que peca, que comete fornicación, adulterio, que miente, que roba, que va a la cárcel. Sí, todo siempre. ¿Y por qué se tienen que dar esa manifestación en la iglesia? Porque la gente cree ocultar eso. Lo que no sabe qué, se va manifestando. Porque no se puede ocultar. No se puede ocultar delante de Dios. Tarde o temprano sale. Por eso, y eso nos habla, hermano, de esta conciencia que el hombre tiene que tener para que nosotros podamos contemplar la gloria de Dios. Hoy vivimos en un medio donde toda la gente, hay frases, hay doctrina, ¿verdad? Porque es así, como por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los hebreos no podían acercarse a Dios. Había una tribu de sacerdotes que eran los que ministraban, usted sabe muy bien, en el altar, en el tabernáculo, y eran los que tenían contacto con Dios a través de la presentación de las ofrendas o el sumo sacerdote que entraba, pero el pueblo no iba. Pero este mensaje de la gracia, que con la muerte de Cristo se abrió el velo. Y hoy la declaración es: todos tenemos entrada gratuita delante de Dios. Y la gente dice: amén. Y todos piensan que van corriendo, borrachos, prostitutas, mentirosos, gente amargada, gente con resentimientos, con odio, con rencor, con espíritu de venganza. Todos están delante de la presencia del Señor, según la mente de nosotros. Porque nos confunde la doctrina. Se cree que solo porque hay acceso se anularon las restricciones. No, simple y sencillamente que hoy no lo hace un hombre, no lo hace un sacerdote, hoy lo hacemos nosotros mismos. Pero lo que no sabemos es que la función que hacía el sacrificial que hacía el sacerdote para acercarse a Dios cayó sobre nosotros. El proceso de purificación, el proceso de santificación, el proceso de estar bien delante de Dios que lo hacía el sacerdote, hoy lo hacemos nosotros. Porque si no se hace, ese velo está cerrado. Tanto así que el de los hebreos, el escritor de los hebreos, lo explica, que el hecho de que se haya abierto la puerta, dice que si no logramos entender cuál es el proceso para entrar por esa puerta, dice que la venda de la ley sigue sobre los ojos. Porque el hombre no puede entender que no se violaron, no se anularon las reglas. Simple y sencillamente la función cayó sobre todos nosotros, para que nosotros podamos entrar personalmente, pero las reglas a cumplir las tenemos que vivir. Por eso es que Dios dice, Pedro dice: sé santos porque el Dios que los llamó es santo. Es el requisito para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Pero Dios manifestó su gloria. Ahora, vea lo que dice 2 Corintios 5:13. De Crónicas, perdón, 2 Crónicas 5:13. Hay otro lugar donde se manifestó la gloria de Dios y fue en el templo de Salomón. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una. Cada frase de la Biblia tiene un mensaje. Por eso es que la Biblia, hermanos, a veces es complicada entenderla. Vemos en la convocatoria de Elías que él va a probar delante del pueblo que si Dios es Dios, si Jehová es Dios o Baal es Dios. Entonces nosotros vemos un ritual de Elías que aparentemente no tiene ningún significado. Entonces lo primero que Elías hace, dice que es restaurar el altar. Y agarra 12 piedras. Y el problema es que en el tiempo que estos dioses baales estaban reinando, Israel se había dividido.
Ya no era Israel, eran 8 tribus, 2 tribus, y cada quien defendía su nombre, su apellido, su país, como lo tenemos hoy nosotros. Entonces el mensaje de Elías es: para que Dios se manifieste, se necesita restaurar esto que se ha desintegrado. Y él comienza a poner piedra por piedra, y durante estaba haciendo el altar y poniendo las 12 piedras, él está recitando: Israel será tu nombre, Israel será tu nombre, Israel. Cada piedra representaba una tribu de Israel separada. Y dice: Israel será tu nombre. Y cuando restaure el altar, el mensaje es la unidad. El Dios que nosotros servimos es un Dios que bendice a un pueblo, a una iglesia, a un cuerpo. Y la iglesia de Dios no es la Maranata. Ese es el nombre de nuestra denominación. Pero la iglesia de Cristo es su cuerpo, toda a nivel mundial. Donde quiera que se predica la palabra de Dios y que creen en esta sana doctrina, esa es la iglesia de Cristo. Entonces, cuando la Biblia dice: y sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, eso habla de unidad. A una. Es que hay alabanzas que a mí no me gustan. Si ministra Oscar, ese día yo voy a saltar y voy a cantar. Cuando Oscar no está, si va a ser la hermana Vilma, o sea, cada quien tiene sus fans. ¿Usted cree que yo no lo he visto? Sí. Si ministra hermana Estela, tiene su fan también. Todos tienen. Y la otra parte que ustedes no la ven en la manifestación de lo que dice: ay, ¿por qué ellas? Ay, hoy sí va a estar glorioso porque está ella. ¿Cómo Dios se puede manifestar en un lugar donde cada quien está haciendo lo suyo? Ese fue el problema en el tiempo de los jueces, donde todo el mundo hacía lo que quería. Por eso establecieron jueces. Ahora, dice, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, el tabernáculo. El siguiente versículo dice que los sacerdotes tenían dificultad a mantenerse de pie y no podían ministrar, porque cuando Dios se manifiesta, los hombres somos apartados. Somos apartados. Nosotros a veces hemos tenido cultos. Hace algún tiempo ministraba a veces antes de predicar, y yo me había preparado con el mensaje. Y después de ministrar, querer predicar es complicado. ¿Por qué qué? Porque ya estuvo uno mejor que tú. Ya lo que uno va a decir hace fatiga. Hacer creíble. ¿Por qué? Porque la gente ya hizo contacto con la gloria de Dios. Por eso es que aquella mujer de su mensaje, la samaritana, que no paraba de hablar, la tuvieron que parar. Cállate, dice. Es verdad todo lo que dice. Sí, sí es verdad, mijita. Siéntese, ñaña, siéntese. ¿Y por qué ya no queremos escucharte? Porque ya lo vimos. Porque ya está acá. Lo estamos escuchando a Él. Por eso es complicado, hermano. Pero dice que todo sucede a través de un proceso de personas, servidores. Todos los que venimos a la casa de Dios, sean servidores o hermanos que se comunican acá, todos tenemos que venir con un espíritu consagrado y con un deseo de hacer las cosas todas para Dios. Porque toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra, todo lo que hacemos debe ser para Dios. Todo para Dios, hermano, todo para Dios. Imagínense que las hermanas que cocinan, nosotros nos comemos la comida, pero la manera en que ellas lo prepararon y lo hicieron viene evaluado por Dios, porque ese es su servicio. La persona que anda manejando allá en el vehículo, la manera como lo hace. Si usted ve que bruscamente gira, hay hermanos que vienen asustados, se bajan de ahí corriendo y
¿Y quién es el chofer? Ay, dice ese hermano, es peligroso. Allá en mi país le gritan: ¡hey! No lleva gallinas acá atrás. No somos vacas. Porque allá las curvas, si uno va ahí pegando, si uno cuando se baja de esos buses, se baja, hermano, arreglándose todos los tendones, y como cuando cae Robocop. Pero si el hermano maneja con precaución, tranquilamente, usted hasta se va, ni quiere bajarse. Y todavía Dios le bendiga, hermano. Me espera cuando nos vayamos, pero cuando es mal chofer, dice, y lo cambian, que el de la tarde sea mejor. Hablo del servicio que nosotros desempeñamos, debe ser para Dios. Debe ser para Dios. Aceptado, porque eso da honra y eso da gloria a nuestro Dios. Entonces se manifestó, amén. Y todos los salmos de David hablan, hermanos, de esta gloria de Dios. Aún los salmos de David dicen que nosotros, los hombres, el pueblo, somos somos la gloria de Dios. Así lo escribía David. Pero la gloria de Dios en el Antiguo Testamento y ahora es muy diferente. Por eso es que Juan comienza, hoy vamos al versículo 18 de Juan. Vamos al Evangelio de Juan 1:18. Entonces, ni el Shekinah de Dios, ni la Shekinah de Dios, ni la gloria del monte Sinaí, ni la manifestación de Dios en el tabernáculo era en su totalidad la gloria de Dios. Eran parte de la gloria y era glorioso, hermano. Imagínense ese monte Oreb, monte Sinaí, echando humo y los árboles. ¿Ha visto esas cosas para quemar insectos? Algo parecido, ¿no? Hay unos aparatos eléctricos para quemar insectos. Y cuando una mosca vuela y pega ahí, y la pobre mosca queda asada. Ahí mueren zancudos, moscas, mosquitos, todo bicho, no salvadoreños, todo bicho de insecto, no específico, muere ahí. Pero esa cosa y vibra. Bueno, algo parecido era el monte Sinaí, los árboles, y había un humo, hermano, de la gloria. Imagínense, para que los judíos, ¿verdad? Que los hombres somos tremendos, hermano. Los hombres somos tremendos. ¿Por qué cree que Moisés tuvo que escalar toda una montaña? Por curioso. La Biblia dice que la montaña donde el fuego de Dios estaba, donde la zarza ardía, estaba en la cima. Y Moisés la ve. Y como no se apaga, él decide escalar para ir a ver qué era. Y aunque llegue cerca, uno es curioso, quiere tocar. Entonces va a decir, hay salsas que se queman, se consumen, pero esta no se quema. Y dice, qué raro esto, ¿no? Y dice, pero voy. Y cuando él pega el paso y entra al territorio de Dios, ¡ah! ¡Moisés! ¡Ay! Moisés cae. Y ahí Dios le da la regla y dice, no te acerques, este es un lugar santo. Y ahí comienza Moisés a hacer contando. Pero lo curioso le lleva allá. Yo digo que todos los judíos estaban curiosos de ir a ver qué se sentía un toque. ¿Sabe que hoy la iglesia prueba cosas de Dios solo por curiosidad? Quieren hablar en lengua por curiosidad. Quieren danzar por curiosidad. Quieren sentir. ¿Por qué la gente vibra? Hágale así y ya la gente comienza. ¿Sabe por qué? Por curiosidad. Porque después se van a seguir viviendo de la misma manera. Entonces solamente queremos probar cosas de Dios por curiosos. Pero la curiosidad mató al gato. Nos va a matar a nosotros. Qué bueno que matara solo al gato, ¿no? Está matando a carretadas de cristianos. Sí, hermano, la curiosidad
está matando hoy a carretadas de cristianos. Porque cuando el hombre se acerca a experimentar algo de Dios sin velar las reglas de Dios en su vida, entonces queda expuesto a una confusión de Satanás. Porque si vamos a entrar en un mundo espiritual de Dios, ya nosotros tenemos que ir sabedores de las reglas de Dios y preparados y equipados para que nosotros podamos vivir en ese nivel. Uno de ellos es el don de discernimiento. Porque con el don de discernimiento, eso habla de conocimiento que el hombre ha adquirido para saber cómo se manifiesta Dios. Por eso es que hoy a todo espíritu se le dice amén. Cuando la Biblia dice, probad los espíritus. No todas las manifestaciones en la iglesia son del Espíritu Santo, no se las pueden atribuir a Él. Pero como no estamos en grado de estudiar y buscar si es de Dios o no es de Dios, a la gente vive en su mundo de loquera. Por eso es que si la persona se acerca con curiosidad, a mí me enseñaron cuando me convertí y estas manifestaciones de las lenguas por eso me interesé en estudiar la persona del Espíritu Santo. Porque allá en mi país, los pastores, no sé hoy, pero en aquel tiempo tenían como regla que si usted no hablaba en lenguas, no había sido bautizado por el Espíritu Santo. Y eso no es verdad. Porque hablar en lenguas es tan solo una de las muchas manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. La que más se manifiesta en el bautismo del Espíritu Santo es la interpretación el conocimiento profundo que Dios te da para alabarle a Él, la adoración. Una persona que adora, después viene el conocimiento de la palabra de Dios, después vienen las lenguas, después puede venir todo lo que el Espíritu Santo. Pero el hombre se acerca con conocimiento a Dios para poder discernir si es o no es. Por eso es que hoy si vemos un mensaje donde alguien está diciendo, mire, esa manifestación es del diablo. David Wilkerson, el hombre que ya murió, uno de los profetas que ya se fueron, él le compara las manifestaciones que se están dando hoy en la iglesia con todos los ritos satánicos que se celebran en la India y en el África y en partes remotas de la América Latina. Son los mismos rituales que hacen los brujos, se están dando en la iglesia. Y se lo pone con versículos bíblicos. Pero ese mensaje la gente no quiere escuchar. Porque la gente se metió ahí. ¿Sabe por qué? Porque entró por curiosidad. A mí me enseñaron, si Dios no se lo da, no ande haciendo nada. Venga a su culto normal y siéntese, abra bien los oídos, abra su corazón y dígale al Señor que le hable. Usted ve gente que danza, dígale, los admiro, hermanos. Algún día el Espíritu Santo me levantará a danzar. A mí me dice, pastor, ¿y usted por qué no danza? No tengo ganas. Yo creo que si alguien se levante porque el Espíritu lo levanta, considero, pienso, creo. Y para que el Espíritu lo levante, tiene que ser amigo del Espíritu, de Dios. Porque si no, lo levantó el otro. Sí, hermano, es una cruda realidad. Y están muriendo cantidades de personas embriagadas en corrientes y en doctrinas que Dios no estableció. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no hay un interés, un deseo de querer conocer cómo es este Dios. ¿Quién es este Dios? Ahora dice, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado. O sea, Juan comienza diciendo esto, a Dios, hermanos, todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Juan declara y dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Y la Chequina, y la manifestación en el monte Sinaí, y en el templo, y en los lugares donde Dios se manifestó, era la gloria, era una parte de la gloria de Dios. Pero dice, jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Estamos entendiendo?
Yo comencé diciéndole que el pensamiento de la gente cuando viene, Señor, quiero ver tu gloria, es cerrar los ojos y que sienta algo, que yo tiemble, que suceda algo. No, acá la Biblia ya no va especificando. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos, ¿qué vimos? ¿De quién? De Dios. De Dios. Y vimos gloria como del unigénito del Padre. De cada vez que la gente dice, yo quiero ver la gloria de Dios, ve a Cristo. En plenitud, Cristo es la manifestación plena de la gloria de Dios. Jesús es más que el Shekinah. Jesús es más que el poder del monte Sinaí. Jesús es más que todas las manifestaciones. Por eso es que Él dijo a alguien superior, está acá. Porque Él es Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así comienza, hermanos, diciendo Juan en su carta cuando dice, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ver esta gloria de Dios? Entonces, Jesús vino a mostrar en todo su esplendor a Dios. Repito, Jesús vino a mostrar en todo su esplendor a Dios. Juan deja claro y dice, nadie ha visto a Dios. Jesús vino a mostrar en todo su esplendor a Dios. Ahora viene Tomás o Felipe y le dice, pero muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ay, yo quiero, la gente vive en esta mística. Yo quiero ver a Dios, que Dios se revele. Se reveló Cristo. El problema es que nosotros hemos agarrado a Cristo y lo hemos metido en un lugar y espérame ahí que yo quiero ir al Padre para que Él se revele. Dios determinó revelarse en el Hijo. Y el Hijo Jesús es la plenitud de su gloria. Esa es la gloria de Dios. Así lo está expresando Juan. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Ahora, todas las manifestaciones del Antiguo Testamento ya no se dan, sí, se dan, pero yo estoy diciendo que aquellas eran una parte y hoy pueden suceder. No estamos diciendo que no hay milagros, que no hay sanidades, pero eso no es la gloria de Dios en plenitud. La gloria de Dios es Cristo Jesús. Si yo logro ver a Cristo en usted, eso es mejor que un milagro. ¿Qué descanso hay para una esposa que el malvado esposo se convirtió? Eso es mejor que un milagro. Eso es mejor que danzar, hermano. Lo alcanzó la gloria de Dios, el Hijo. ¿Qué cosa más maravillosa el saber que esta semana toda la iglesia se consagró y no hubo pecado en la iglesia? Esa es la gloria de Dios. ¿Por qué se consagraron? Porque están conociendo a Cristo. Entonces, el Padre dice que Jesús ha manifestado al Padre en todo su esplendor y en toda su gloria. Así lo está expresando. Por eso es que, vea lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreo comienza diciendo que Dios se ha manifestado de diversas formas. ¿No es verdad? Hablando siempre de la gloria de Dios. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo y por quien asimismo hizo él. O sea, el escritor de los Hebreos dice que Dios ha hablado de diversas maneras. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento era la sombra del Nuevo Testamento. Versículo 3. El cual siendo, dice, el resplandor, habiendo hablado hace mucho tiempo de diversas maneras, dice, hoy nos habla a través de su Hijo. Yo no necesito que la gloria de Dios caiga en el parque de, ¿cómo se llama? Esa parte alta de ahí por Loto, por Cutioto. Ahí hay una cima bien bonita, Lampuñano. Hay gente que se ha ido al monte, no sé qué, acá en Italia hay un monte alto, monte, ¿qué? Allá se van a hacer vigilias, porque entre más altos están, más cerca la gloria llega rápido. Así pensamos, hermano. Nosotros pensamos así. Si es alto, bueno, ya estamos más cerca de Dios. Como que si Dios tuviera dificultad con la distancia. Dios no tiene dificultad con la distancia. Tiene dificultad con el comportamiento del individuo, no la distancia. Entonces dice que el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero vean lo que dice, siendo el resplandor de su gloria. Cada vez que pensamos, quiero ver la gloria de Dios, hay que ver a Cristo. Él es la gloria en su esplendor. Todo lo que el Padre es está en Cristo Jesús. Y eso nos enseña Pablo. Vea lo que dice Pablo, 2 Corintios 3. Pablo habla. A ver, 2 Corintios 4, del 3 al 5. Como la manifestación final. Pero si nuestro evangelio, dice, está aún cubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dice, el Dios de este siglo, vea cómo aparece el Dios de este siglo, para corregir un poco a muchos hermanos que hasta por Facebook a nivel mundial ponen a Dios con D minúscula. El Dios con D minúscula es un Dios falso. El Dios de la Biblia es con la D mayúscula. No se olvide de escribir. No importa que no fue a la escuela, acuérdese hoy. Ay, yo hago fatiga porque yo escribo todo esto y, por ejemplo, Satanás va escrita con la S mayúscula. Y yo digo, usted no merece que le escriba la... Yo le meto la minúscula, pero la computadora automáticamente me la cambia. Está endiablada también. Pues son nombres propios, ¿no? Van con mayúscula, pero nunca escriba a Dios con minúscula, ya hoy lo sabe. Entonces dice, el cual el Dios de este siglo cegó, el Dios de este siglo es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Parece. Ahora yo le digo, ¿usted quiere ver la gloria de Dios? Vea a Cristo. Pastor, ¿cómo hago para ver a Cristo? Ahora, Pablo dice, vea, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ver a Cristo? Vea los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Juan. Son los libros de los evangelios que generalmente también se conocen como la biografía de Jesús, porque son los que hablan de la vida de Jesús. Todo lo que Jesús es, la gloria, Jesús es la gloria de Dios. Y toda su gloria la dejó escrita, todo lo que Él hizo. Entonces, cada vez que nosotros queremos ver la gloria de Dios, vamos al Evangelio de Jesús. Y ahí podemos nosotros ver
cómo vivió Jesús, qué hizo Jesús, y vemos su gloria, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que le decía, hablando de Juan, Juan, este libro que manifiesta, que quiere dejar claro que Jesús es Dios, en él se encuentran los 7 milagros sobrenaturales de Jesucristo. 7 milagros. Los otros evangelios no lo dicen. Pero Juan presenta los 7 milagros, bueno, ya si son milagros son sobrenaturales, de Jesús. Como por ejemplo, le digo uno de ellos, la resurrección de Lázaro. O sea, un hombre que había muerto lo volvió a la vida. Eso no lo hace un hombre. ¿Cómo? El caminar sobre las aguas. Son 7, faltan 5. Se los dejo de tarea. ¿Cuál es el otro, Rolando? 7. O sea, hay muchos milagros, pero esos 7 hablan de la sobrenaturaleza de Jesús. O sea, no es hombre. No es hombre. La multiplicación de los panes y los peces no es hombre. Y si hoy abrió, eso es del antiguo, ¿no? Entonces, convirtió el agua en vino, pero lo que le quiero decir es eso no lo hace un hombre. Y hoy puede suceder de nuevo, pero no se le acredita a los hombres, es el poder de Dios. Por eso se habla de la sobrenaturaleza de Dios. Ahora Juan, por eso es que declara que el verbo se hizo carne y que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque hizo cosas que solo Dios sabe hacer. Por eso es rico el evangelio juanino, de Juancho, de nuestro hermano Juan, apóstol de Jesucristo. Vamos a ir cerrando, hermanos. Ya usted se está cansando de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos ver esa gloria de Dios? Yendo al evangelio. Así podemos nosotros ver, hermanos, la forma en que Dios se va manifestando. Solo necesitamos abrir la Biblia. Nosotros actuamos al contrario. Cerramos la Biblia y nos venimos para adelante. Y no, yo quiero ver la gloria de Dios. Tengo que venir al libro, leerlo y luego expresar. ¡Wow! Como lo dice un niño cuando ve a un adulto hacer cosas que él no puede hacer. ¡Wow! Un niño lo ve que usted agarra, hermano, una maleta de 100 kilos, usted la agarra, ¡pac! Y ellos van a probar. ¡Wow, papá! Tú eres Superman. Superman, déjale, dice, pero se ríe lo corto, hermano, ya verá. Venimos a la Biblia y nosotros podemos contemplar, hermano, la gloria del Señor. Juan capítulo 5, versículo 39. Entonces la gloria de Dios, hermanos, las manifestaciones de Él son parte de esta gloria, pero no lo es todo. Que esta casa se llene de humo, ¿verdad? ¿Sabía usted que hay predicadores que usan bombitas explosivas detrás del púlpito? Ellos las tiran antes de predicar y luego cuando corren las dicen, ¡ah, humo, humo, humo! Y la gente dice, la gloria de Dios, la gloria del cohete que tiró ahí, la pólvora. Hay sistemas en las mega iglesias, hay tuberías donde dejan ir humos. No solamente eso, también dejaban ir un polvo amarillo que la gente decía que era oro. Botaba oro cuando el pastor predicaba, comenzaba oro, oro, hermano, y la gente, porque la gente corre detrás de esas cosas. No, cuando vemos a Cristo vemos su gloria. Por eso es que Jesús dejó establecido y dijo, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Imagínense que la salvación está plasmada en el conocimiento de la palabra de Dios. Una persona que cree que se convierte y no estudia la palabra de Dios y cree que la salvación la va a lograr por todo lo que ve y haciendo todo lo que va, no. Papagayos no van al cielo. Los papagayos son los que repiten, imitan, recitan. Usted le enseña, dice, ay, mi perico habla. El perico no habla. Perico recita. Usted le dijo, hola, hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No es que le da una respuesta a la pregunta, repite la pregunta. Y hay gente haciendo un montón de cosas que porque se hacen. No, usted no pertenezca ni venga a una iglesia a hacer lo que se hace. Si usted no le queda claro por qué se hace. Alguien le debe explicar por qué se hace y para qué se hace. Y dónde está establecido es que se haga. Y eso lo lleva a uno. Por eso es que Jesús dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas, uno, tenéis la vida eterna. Por eso es que Dios no es culpable de nuestra salvación, ni el hermano que está a la par es culpable de su salvación. Cuando vengamos delante del Señor, nos va a juzgar en base a la escritura. Aún hay una mentalidad de la gente que cree que hay cosas nuevas que están apareciendo hoy. El Espíritu Santo está haciendo cosas nuevas, y está pasando sobre la Biblia. No. Todo ya fue hecho y es la escritura la que determina. Y ellas, dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí. Póngase de pie. Ellas dan testimonio de mí. Entonces, cada vez que nosotros queramos ver la gloria de Dios, tenemos que ver a Cristo Jesús. Porque Juan explica que Él es la evidencia en su totalidad, en todo su esplendor, la gloria del Padre, Jesús. El monte Sinaí, una sombra. El Chequina, que era un humo que se representaba ahí con poder, una sombra. Pero a nosotros nos vino en carne y hueso Cristo Jesús. Él es en su plenitud la gloria de Dios. Entonces, yo quiero vivir con la gloria de Dios, es Cristo Jesús. Ahora, si yo me profundizo un poquito más, dice que Él es la imagen. Cristo Jesús es la imagen de esta gloria suprema de Dios. Y Efesios escribe, el escritor de Efesios, Pablo, escribe y dice que todos nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. O sea que cuando yo lo veo a usted, veo la gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos representar. Por eso nos llamamos cristianos. No nos llamamos cristianos por religión. Cristianos significa Cristos pequeños. No porque tenemos los poderes de Cristo, no, sino porque estamos cultivando el carácter de Cristo en nosotros. Entonces la gente quiere ver a Cristo, tiene que vernos a nosotros. Los hombres querían ver al Padre, Jesús dijo, véanme a mí. La gente quiere ver a Cristo, nosotros le decimos, véannos a nosotros. Pero no vaya a ir con la locura por la calle. El pastor dice que hoy yo soy Cristo, ¿no? Y se vaya a poner túnica y vaya a andar diciendo que usted es Jesús, hombre acá. No, le estoy hablando de esta imagen espiritual que viene formada en el carácter de nosotros los cristianos. Si no, liberación le vamos a hacer. Estamos hablando de la manera de vivir. La imagen de Cristo es cómo vivió Jesús, qué hizo Jesús, cómo obedeció Jesús, qué cumplió Jesús, y eso voy a cumplir yo. Entonces véame a mí. Vea cómo obedezco, vea cómo yo obedezco a mi pastor, dígale 100%. No baje la cabeza. Diga, yo oro, hermano, dice, como Jesús oraba. Obedezco a la voluntad del Padre, venga como venga rojo, venga verde, venga negro, venga blanco, le obedezco, porque esa fue la vida de Jesús y esa es la imagen que Él dijo que nosotros debíamos mostrar. Ser como Él, hasta que todos lleguemos a ser, alcancemos la medida, la profundidad y la plenitud de Cristo Jesús.
Se puede. Sí que se puede. Jesús lo logró, nosotros podemos. Cierre sus ojos.